Muy bien, estamos con Santiago Cantenis, gerente general de programación del Grupo América. Bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. No, por favor, gracias por contactarme. Rectificamos algún dato, es gerente de programación y producción de Radio La Red. Muy bien, Puntualmente de Radio La Red. muy bien, muy bien. Porque el Grupo América también tiene Radio Blue, FM. Claro, está Blue, está A24.com, la señal de noticias A24. Hay medios, bueno, en el resto de las provincias, en San Juan, y está América TV, que es el canal de aire del grupo. ¿Cuánto hace que trabajás aquí, para este grupo, Santiago? Yo trabajo para Radio La Red puntualmente desde el 2006. Mis inicios fueron de manera indirecta porque trabajaba para una productora que coproducía un espacio acá en la radio, y en enero del 2012 yo paso a pertenecer directamente a Radio La Red. Hasta la actualidad, ¿no? Obviamente. Bien, pero en los medios tenés una antigüedad aún mayor. Sí, en los medios comencé a trabajar a mediados del 2002, digamos, que comencé en Radio Excelsior, que anteriormente era Radio La Red, ¿no? LR5, y después en Radio Mitre trabajé entre el 2003 y los finales del 2005. Ahí haciendo solamente trabajo periodístico y un poco de producción también. Exacto, en Radio Mitre yo era productor de transmisiones de fútbol y también fui comentarista de las transmisiones de fútbol ahí en Radio Mitre. Bien, bueno, contanos un poco, a ver cómo vos sos periodista deportivo recibido, Exacto, en dónde... en el Instituto 20 de Junio, en el año 2001, que dirigía Quique Wolf en esa época. O sea, te recibiste y ya al año siguiente empezaste a trabajar en los medios. Exactamente. Bien, ¿y cómo fue un poco la carrera tuya? Que decís, empecé como periodista de manera independiente, después trabajé para una empresa, que es Radio La Red, ingresaste al Grupo América, pasaste a formar parte del equipo de producción, después ahora estás en programación. Bueno, contanos un poco cómo fue variando tu situación laboral. Bueno, vamos a tratar de hacer una síntesis. Soy periodista deportivo, claramente lo dijiste vos, y bueno, mis inicios fueron en transmisiones de fútbol de primera división, ahí en Radio Mitre. Nosotros producíamos el fútbol de los viernes, el partido de los viernes, era una coproducción, y también teníamos a cargo los partidos de la selección argentina. Yo era el productor de esas transmisiones, y después con el tiempo el comentarista titular de ese espacio de los viernes era Horacio Pagani. Horacio era nuestro comentarista, y cuando Horacio tomaba vacaciones o licencias o viajaba para cubrir peleas en algún país para Clarín, yo lo reemplazaba como comentarista con Gabriel Anero, que era el relator en ese momento, y después pasamos ese grupo de trabajo con Gabriel a Radio La Red a generar el ascenso por la red, que consistía básicamente de una tira diaria a la medianoche de 1 hora y media, y las transmisiones de fútbol de los torneos de ascenso de los días sábados. Ahí era un poco el productor general en cuanto a los contenidos, y también hacía algo de producción comercial, porque nosotros comprábamos el espacio en la radio y coproducíamos con la emisora el espacio, y cubría la información de Platense. Arranqué como cronista, y después a los 3 años, en 2008, 2009, empecé a comentar, y bueno, y comenté hasta el final del ciclo, que fue en 2011. Nosotros hicimos hasta la primera temporada post ascenso de River. River descendió, nosotros hicimos toda la campaña de River en la B Nacional, bueno, también ese torneo recordado con el Rosario Central de Antonio Pizzi, el Quilmes de Felipe, que termina ascendiendo, y el Instituto de Franco, que lideró todo el torneo y no entró. Subieron River y Quilmes en una última fecha que fue apasionante producirla, porque Quilmes asciende en Brown de Madrid, nosotros tuvimos que producir una transmisión en Madrid. Instituto jugó en Córdoba, River, bueno, jugó ese partido recordado con Almirante Brown en el Monumental, y Rosario Central fue a jugar a San Juan con Desamparados, que pierde y queda para jugar promoción. Bueno, todo eso lo producimos, que fue algo sensacional. Llegábamos a ese campeonato con 6 años atrás de producción en canchas de ascenso, que fue muy importante. Y en paralelo producíamos el Ascenso por América, que era un programa en el canal de aire abierto los domingos a la mañana,
que también lo producimos cerca de 2 años, primero en el cable, en A24, y después en América. Y bueno, esa fue un poco una tarea multitasking, siempre me moví en diferentes ámbitos. Creo que ese es un verbo que me puede representar, que es el de mover, ¿no? El movimiento. Siempre me estuve moviendo en distintos ámbitos, porque esa fue mi manera de lograr entrar a los medios, no quedarme quieto. No fue un ingreso tradicional. Y bueno, y después convivir tanto en la radio con la estructura original de la radio, es que la radio me contrata y yo en el 2012 sigo haciendo lo del ascenso, pero ya era productor del magazine y era productor de Carlos Vilardo en la recordada La Hora de Vilardo. Así que ahí empecé y bueno, después fui mutando, pasé al equipo de deporte de Gustavo López, primero como productor de él, y coordinaba la producción de las 2 tiras, la del mediodía y la de la tarde, y las transmisiones de fútbol. Y ahí incluso comenté algunos partidos, siempre de primera división. Después llegó el mayor desafío, que fue el Mundial 2014, que lo tuve que coordinar. Yo ahí ya era coordinador de producción de la radio, estaba retirado de lo de deportes y bueno, trabajaba a la par con el gerente de programación, Julián Echevarría. Armé el Mundial 2014, viajé, tuve 45 días en Brasil coordinando todo ese equipo, comenté partidos del Mundial y bueno, después ya a mi regreso del Mundial me corrí de fútbol y estuve ya bien al frente de todas las producciones de la radio. Y en diciembre del 2015 me ofrecen el cargo de gerente de programación y es en el que me desempeño hasta este momento, trabajando con todas las producciones, con todos los conductores y bueno, diseñando la radio junto con Marcela Patané, que es la gerenta general de la radio, y bueno, con Agustín Vila, que es el director de la radio y que hoy está también conduciendo el Grupo América. Con lo cual, espero haber sido sintético. Esa es mi historia. Bien, y has pasado por muchos lugares, por muchas situaciones. El teléfono del productor está encendido las 24 horas, el del gerente está encendido las 24 horas y el del periodista está encendido las 24 horas. Eso Exacto. no varía. No varía. No varía. No. ¿Cuáles son las exigencias en este paso de cargos o las responsabilidades también que uno va asumiendo y tomando, ¿no? Las exigencias, creo hoy que también son las exigencias determinadas por la tecnología y por las distintas vías de comunicación que hoy tenemos. Que incluso creo que todavía no encontramos, hay quienes sí, pero creo que es el desafío de varios, poder utilizarlas de manera eficiente y adaptarlas a todos los contextos, ¿no? Así como los periodistas debemos adaptar un contenido que quizás tenemos muy desarrollado para radio, muy desarrollado para tele, muy desarrollado para gráfica, a la plataforma de las redes sociales, ¿no? Digamos, el mismo contenido hay que ver cómo lo adaptamos para Instagram, para Twitter y para Facebook. Es un desafío. Y el productor también trabaja en conseguir esas notas, en conseguir o en ver qué eventos se producen. Exacto. Tanto acá como a nivel mundial también. Exacto. La agenda es algo clave. No la agenda de temas, sino la agenda de contenidos y planificación de trabajo. Es algo que cuando a mí me tocó hacerlo, veíamos que por ahí teníamos mucho y en ese tener mucho algunas cosas se escapaban. Entonces dijimos, bueno, tenemos 10 programas a la semana, 2 cada día de la semana. Bueno, armemos. ¿Qué partidos hay? El día anterior hay un contenido, el día posterior hay otro. Ahí también influye el armado de los viajes. ¿Cuándo juega River en Brasil? ¿Cuándo juega Boca en Paraguay? El miércoles, ¿cuándo llega el plantel? ¿Me sirve el vuelo de la mañana o el del mediodía? No, el del mediodía no, porque el cronista tiene que estar al aire. Entonces toda esa planificación está puesta en función de los contenidos del programa. Entonces el cronista sabe que tiene que viajar antes y el que saca el vuelo, yo lo hice mucho tiempo, sabe que el vuelo para el programa de Gustavo tiene que llegar a las 10 de la mañana a esa ciudad y dónde está el aeropuerto, en la distancia del hotel del plantel, y a veces no se puede ir al hotel del plantel porque el técnico no lo habilita, hay que ir al más cerca posible y que no se aleje del centro, y sabemos que hay algunas ciudades que tienen más tráfico y otras que no, conocemos los aeropuertos de las ciudades. Afortunadamente los equipos argentinos en los últimos años tienen mucha participación internacional y eso es clave para nosotros, hay que tenerlo en cuenta. A veces un programa de la tarde se arma solo con el partido de la previa, juega Boca por Copa Libertadores, ¿qué puede haber más importante? Entonces, si es de local, la cabina tiene que estar al aire desde las 18,
con buen sonido, con el cronista estando en los vestuarios, en la llegada del plantel, y eso forma parte clave de la tira de la tarde. Son un montón de ingredientes que los productores, el coordinador de todo, que hoy es Alan Gorsalzani, que tiene una cabeza impecable para eso, que fue quien estuvo en Rusia coordinando el equipo y es mi mano derecha en el día a día, lo tiene claro. Sale automático, pero es un tema que hay que revisar permanentemente. ¿Qué diferencias existen en aquellas transmisiones que te tocó estar vos como periodista en tus comienzos y las que podés montar ahora estando en Radio La Red? Yo creo que la diferencia principal es la comunicación. Yo siempre digo que no teníamos WhatsApp cuando producíamos El Ascenso, teníamos Nextel como gran novedad, y los vínculos para transmitir. Digamos, hoy nosotros tenemos vínculos para transmitir a través de internet, de un procesador de audio. Nosotros usamos la marca Comrex, que nos da un sonido broadcasting impecable. Estando en Rusia, Gustavo López terminaba su transmisión y él se iba del estadio hasta el hotel con su consola inalámbrica y el sonido no se alteraba y era el mismo sonido que el que teníamos nosotros generando en el estudio de Buenos Aires. ¿Todo por celular? No, a través de esta consola Comrex, que como tenía chip de teléfono y trabajaba por señal 4G, y en un país como Rusia, que el 4G funciona. En Brasil también, ¿no? En Brasil también lo hicimos, con alguna dificultad, pero el sonido fue óptimo. Esa para mí es la mayor diferencia. Tenemos muchas más posibilidades de comunicación. Lamentablemente las estructuras de las canchas no han mejorado mucho. Y bueno, esa es una foto, es una paradoja de cómo está hoy el fútbol, en lo que no hemos avanzado. Y yo decía ya ahí en el 2012, cuando dejé de producir transmisiones de fútbol en El Ascenso, que el fútbol de ascenso no estaba a la altura de lo que los medios de comunicación requerían de él. Yo me acuerdo uno de esos últimos años, Comunicaciones peleó un torneo y Comunicaciones no tenía posibilidad. Donde tenía la cancha era Alfredo Ramos, si no recuerdo mal, de tener instalación de una línea telefónica. Entonces eso iba en detrimento hasta de la difusión del club. Porque si bien Teis Sport lo transmitía, Radio La Red, que era y es la radio líder en el fútbol, queríamos darle un sonido broadcasting en un horario central y no podíamos hacerlo por las limitaciones. Bueno, y así te puedo nombrar miles de canchas como la de Armenio, la Deportivo Italiano, o sea, clubes que estaban peleando ascender a la B Nacional, que era un torneo que, bueno, no hace falta que lo explique. Entonces, bueno, digo, las estructuras de las canchas no se han modificado. Hoy queremos tener un buen servicio de 4G en los estadios y no lo podemos tener. Con lo cual, todos los contenidos, desde el lugar de los hechos, desde celulares, hoy no se puede generar. Sí, ¿cómo ha cambiado, ¿no? Para esta actividad, para esta profesión, el Internet y las nuevas tecnologías han sido y han jugado un papel muy importante. Con esto que hablas, con la noticia en el minuto a minuto, con las redes sociales, con el Twitter, que hoy también tenés la gente que es protagonista, los jugadores son protagonistas y van generando las noticias también. ¿Cómo se maneja eso, Santiago? Bueno, es un mundo muy amplio. Es un mundo muy amplio que está en evolución permanente. Creo que si hay una certeza en ese ámbito es que no hay certezas. Que cada día que nos levantamos hay alguna variante nueva, que es fascinante porque encontramos nuevas maneras de contar, ¿no? Por ejemplo, no es una novedad, pero los hilos de Twitter hacen hoy una nueva forma de contar una historia, y que es muy interesante también, porque esa restricción que era Twitter en sus inicios, con 140 caracteres para describir, con la foto que te descontaba de esos 140 caracteres, hoy en un hilo vos podés agregar fotos, se ampliaron los caracteres y vos tenés instrumentos para contar una historia que el usuario productor, podríamos decir, ¿no? Porque es un usuario que también produce. Prosumidor, exactamente. Gracias, Leandro, porque no encontraba la palabra. Puede consumir esa historia en 3-4 minutos. Con cierta cantidad de contenido. No es lo mismo que una producción audiovisual de 50 minutos.
pero algo le queda. Con lo cual, volviendo, es un cambio permanente, es un estudiar permanente. El ámbito digital, yo creo que la gran herramienta que tiene es que vos podés saber quién es el que te está consumiendo, que es diferente del televidente y del oyente por los instrumentos de medición. Hay que invertir en medición, porque para saber quién es el que te escucha online hay que invertir, pero vos podés saberlo. Podés saber sus gustos, podés saber sus clics, sus tiempos de permanencia. Con lo cual creo que, para ser sucinto, la diferencia es, uno puede conocer a ese usuario. Bueno, ahí está el desafío. Saber quién es, qué quiere y producir para él. Porque si uno piensa 10, 15 años atrás, había tantos canales de televisión abierta, había tantos diarios que le decían a la gente, esta es la agenda. Acá está lo que pasa en Boca River, en la economía, en la inseguridad y a nivel social. Hoy es al revés. Hoy, en realidad, esa famosa disputa por el tiempo libre de la gente, que te la disputa Netflix, te la disputa el cine, los libros, todas las ofertas de bienes culturales y los medios, hoy ese campo de disputa es muy amplio, o sigue siendo el mismo, pero hay más actores. Antes había algunos actores que decían, señores, su tiempo libre lo van a dividir en estos contenidos. Hoy no es así, porque hoy yo puedo desde un podcast escuchar 20 minutos cuando vengo a la radio en bicicleta, escucho esto y después escucho un programa en vivo y después la gente en el subte ve series o películas a demanda, como se suele decir. Con lo cual, el gran desafío es conocer a ese que me está consumiendo o que me está generando algún contenido en esa interacción que es mucho mayor. Para mí ese es el gran desafío, conocer a nuestras audiencias, interpretarlas y producir para lo que ellas consumen, no para lo que yo creo que ellos quieren. Sí, y ha variado también, lo hablábamos fuera del aire, la manera en que la gente consume la radio, consume el medio de radio. Sí. Porque ya no está solamente el aparato de la radio que uno sintoniza AM910 y escucha la programación. Lo puede hacer a través de los podcasts, lo puede hacer a través de streaming, lo puede hacer a través de aplicación en los celulares. Exacto. Sí, yo creo que la radio en ese sentido está un paso adelante, porque la radio es portátil hace más de 50 años. Hace más de medio siglo que la radio es portátil. Con lo cual, vos la radio hace mucho tiempo que te puede acompañar. Primero que siempre te acompaña, es un medio que le saca ventaja al resto, porque vos podés estar haciendo otras actividades mientras escuchás radio, hasta incluso podés mirar tele y leer el diario mientras escuchás radio. Vos a la tele le tenés que prestar la atención completa, la radio no, o sea, vos no podés mirar tele y manejar, pero sí podés escuchar radio y manejar. No podés leer un diario y manejar, sí podés escuchar radio y manejar. Dicho esto, y con ese contexto que es harto conocido, hoy la radio, si no la sintonizás por aire, la sintonizás por el celular. Has pasado por diferentes lugares dentro de la actividad del periodismo deportivo y también imagino que es muy lindo, es hermoso para uno que ama la profesión también, en el caso tuyo sobre todo, pero las responsabilidades y las exigencias también van jugando un papel importante, ¿no? En estos cambios que se van produciendo. Sí, yo creo que siempre apoyado en la base del periodista, porque es lo que uno es. Obviamente que después empieza a desarrollarse en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo te decía que tuve que planificar el Mundial 2014 y ahí, más allá que uno hace la planificación con la cabeza de periodista y sabiendo qué prioridades hay que darle, también uno empieza a ver cuestiones de logística y empieza a observar el tema presupuestario, porque por ejemplo ese mundial yo lo ejecuté con un presupuesto que no había armado, pero el año pasado el mundial de Rusia 2018, yo lo ejecuté con un presupuesto que yo tuve que armar, con lo cual yo creo que el desafío, la exigencia para un periodista que llega a gerente es tener que moverse en distintos ámbitos con la mayor lucidez posible. Es decir, yo puedo debatir con el jefe del informativo la cobertura de las elecciones que vienen ahora en las PASO, en agosto, y salir de ahí, tener que sentarme
con alguien que administra el presupuesto y el realizado y ver cómo venimos llevándolo a cabo el presupuesto y qué nos queda de acá al año, o si nos surge una cobertura que no teníamos pensada, cómo diseñarla y adaptarla a un presupuesto que fue hecho con otra cabeza. Y salir de ahí y tener que convencer a alguien porque creemos que su virtud está en este contenido y no en este, y poder hacérselo ver. O sea, son tres instancias diferentes, ¿no? Una periodística, una que uno puede decir de finanzas o de planificación, y otra que tiene que ver con hasta el trato humano, si querés, de tratar de convencer o de persuadir a una persona o de mostrarle sus virtudes que no les está viendo. Para mí ese es el mayor desafío, entrar y salir de distintos ámbitos con la mayor lucidez posible, porque además uno tiene, por el lugar que ocupa, que tomar decisiones permanentemente. Y es el movimiento del que vos hablabas, que es un verbo que te queda bien, dijiste. ¿Es un plus el que seas periodista, el que hayas pasado por la etapa de periodista, el que hoy estés en el lugar que estés? No te quepa la menor duda. También convivo con gerentes que vienen de otros lugares, con otra formación, y uno aprende mucho también en ese sentido. Uno se nutre permanentemente. Yo no creo en la decisión unipersonal. Creo que hay cosas que obviamente las decisiones las toma uno, pero que esa decisión la puede construir desde el conocimiento de otros. No sé, el armado de un programa es plural. El trabajo, como dice el Luis Novarecio, es coral sí o sí, es en grupo. De manera pero para específicamente, volviendo a tu pregunta, a mí me sirve mucho ser periodista. Y haber estado en una cabina de transmisión, y haber estado en una cabina de transmisión de televisión o de radio, o haber estado en un campo de juego, haciendo radio y haciendo tele, en condiciones cómodas e incómodas. Sé lo que sienten ellos, con lo cual, este edificio en el que estamos, que nos mudamos ya hace casi 2 años, fue rediseñado y nosotros los gerentes tuvimos mucho que ver. Dónde iba el estudio, dónde iba la oficina de producción, dónde iba la redacción del informativo. Todo eso fue un gran trabajo que se hizo con los ingenieros, con los técnicos, con los operadores, y el resultado fue muy bueno. Bueno, cada uno desde su lugar pudo aportar. Santiago, ¿cómo es el día a día con los periodistas deportivos de élite? ¿Cómo es convivir día a día con estas cuestiones que estás diciendo? Que vos conocés la profesión, pero también por ahí estás hoy desde otro lugar y tenés que sentarte a debatir diferentes cuestiones de la programación. Es fascinante, es fascinante. Y a la vez es fácil, en mi caso, porque yo hace mucho tiempo que trabajo con ellos. Es decir, yo trabajo con ellos desde el 2012, y a esta altura del 2019 pasaron 2 mundiales, pasaron 3 Copas Américas, pasaron muchas coberturas en el exterior, muchas coberturas a nivel local. Conocemos las canchas, conocemos las cabinas, conocemos cómo llegar a las canchas, conocemos los retornos de cada cancha, nos conocemos mucho. Entonces, y además es fácil porque tienen ellos mucha experiencia en los hombros. Estoy hablando de Gustavo López, de Paulo Vilouta, de Marcelo Palacios, de Rodolfo de Paoli, de Walter Nelson, de Toti Pazman, de Hugo Barazone, de Martín Arévalo, de Daniel Fava, de Raúl Fernández, de Leonardo Gentili, de Coco Ramón. Es decir, me puedo estar olvidando de alguien y pido disculpas, de Gustavo Jarrot, de Novelo, de Diego Louzán. Son personas que tienen mucha experiencia y bueno, y que además son tipos que reciben, son tipos abiertos. Nos podemos sentar a charlar, a debatir. Che, tenemos que abordar esto, ¿cómo lo hacemos? Personas muy predispuestas al trabajo, con lo cual eso también es sencillo porque no tenés que andar lidiando en otras cosas. Tipos que le aportan su mirada a profesionales que recién arrancan o que llegan de otras ramas. Bueno, no lo conté a Guille Salatino, es decir, es fascinante, y el desafío es mantener siempre la sinergia. Hablar, estar conectado, pedir opinión, que ellos se sientan partícipes, porque también son muy respetuosos y no te invaden, y a veces vos necesitas la mirada de ellos. Saber que a veces en alguna decisión ellos tienen una mirada que pesa más, y correrse y hacer que interactúen entre ellos. El Radio de la Red en deportes tiene un gran equipo. Yo creo que eso se nota.
Esa relación fue construida en años, imagino. Y por lo que vos estás diciendo, esos límites entre productor, periodista, gerente, Ujú. se mantienen y se respetan. Por supuesto, por supuesto. Hay que trabajarlos todos los días, hay que ponerlos, hay que marcarlos, hay que trabajarlos y, y bueno, así el otro también entiende la forma de trabajar de uno. Digamos, ellos saben que me pueden aportar en cierto sentido y en cierto sentido no, ellos saben cuáles son mis prioridades o dónde yo tengo topes para tomar ciertas decisiones, entonces no se piden cosas alocadas o fuera de lugar. Y también donde ellos saben que digo, che, necesito una mano en esto. O sea, estoy mirando esto de esta manera, pero no me cierra. No, me parece que por ahí podés ir por acá, o podemos ir por acá. Y bueno, eso para mí, eso es lo fascinante. Como en un lugar, en la oficina que estás encerrado, pensando, levantás el teléfono y decís, che, ¿cómo ves esto? Dame un día. Y por ahí te llaman al otro día y te dicen, mira, me parece que está mejor esto. Y eso para mí es fantástico.